Hermanos, muy buenas noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días. No sé en qué momento esté usted viendo este video, este primer video de lo que es estos temas de los grupos familiares o los grupos de estudio bíblico o las células o los rebaños o como usted guste, acerca de nuestros devocionales Caminando con Jesús un año. Esta es la segunda semana. Ya hemos pues leído a lo largo de estas 2 semanas los evangelios de Juan, de Mateo y de Lucas. Y en esta semana en especial nos dedicamos a la lectura de los evangelios de Mateo y Lucas que nos narran precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a analizar lo que es el nacimiento de Jesús. Ese va a ser, perdón, el tema del día de hoy, el nacimiento de Jesús, basado en estos devocionales diarios y por supuesto en este manual que hemos enviado oportunamente a todos nuestros hermanos de nuestros contactos de WhatsApp que están interesados en tener estos estudios bíblicos cada semana con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Espero, hermanos, que de verdad esto pueda ser de gran bendición. Espero que ustedes puedan profundizar en su conocimiento de la palabra, porque quizá algunos de ustedes ya hojearon el manual y se dan cuenta o se van a dar cuenta que hay temas bastante interesantes que estoy seguro les ayudará a profundizar en su fe. Pero vamos a comenzar, amados. Ya ustedes realmente a estas alturas ya se habrán presentado, habrán cantado al Señor, ya tuvieron una lectura, ya tuvieron una primera interacción. Pero me gustaría que a lo mejor en este momento usted pudiera pausar el video y pudiera responder un poquito a esta pregunta. La primera pregunta que me gustaría hacerles a todos ustedes es la siguiente. Bien, ¿qué significa para usted la Navidad? ¿Qué significa para los suyos el nacimiento de Jesús? ¿Qué preparativos hicieron en esta última celebración de la Nochebuena? Si usted desea, en este momento puede pausar este video y poder platicar entre su grupo de estudio bíblico algunas pues, respuestas de estas preguntas. La segunda pregunta que quiero que usted quizá considere, y si ha llegado a este punto del video es porque todavía no lo ha pausado, pero quizá valdría la pena que también ustedes se hicieran estas siguientes preguntas. La primera es, ¿por qué Jesús nació en las circunstancias que describen los evangelios? ¿Cuál es la enseñanza para nuestra vida? Si usted así lo desea, le invito a que en este momento pause el video y usted reflexione en estas preguntas. Se las vuelvo a repetir. ¿Qué significa la Navidad para usted, para su familia? ¿Qué preparativos hicieron en esta última celebración, que prácticamente tiene casi 20 días? ¿Y por qué Jesús nació en estas circunstancias que nos describen los evangelios? ¿Cuál es la enseñanza para nuestra vida? Si usted pausó el video y ahora continuamos, bueno, pues vamos a dedicarnos precisamente a explorar estas preguntas, porque lo que leímos en los evangelios, en Lucas y en Mateo durante esta semana, nos enseñan acerca de las circunstancias en las cuales Jesús nació. No vamos a volver a mencionarlas porque se supone, y quiero invitarles a ello, a que ustedes por eso están leyendo sus devocionales. No es necesario repetir lo que ya saben, no es necesario repetir lo que leyeron en los evangelios, pero tenemos que sacar algunas conclusiones importantes acerca de lo que aprendemos del nacimiento de Jesús. Y permítanme darles 3 puntos por los cuales el nacimiento de Jesús tiene un gran significado para nosotros y debería de llevarnos a una aplicación práctica en nuestra fe. En primer lugar, me gustaría colocar en su mente este pensamiento. ¿Qué significa el que Jesús haya nacido en las circunstancias en las que lo hizo? Bien, pues según la Biblia y según la teología cristiana, esto es porque el nacimiento de Jesucristo fue planeado. Qué maravilloso es, mis amados, que nuestro Dios es un Dios soberano. Esto significa que no hay nada que se escape a su control. No hay nada que Dios no calcule dentro de su soberanía y cada elemento que se torna o cada elemento que se nos narra, mejor dicho, en los evangelios tiene un significado bastante profundo. Pero el hecho de que Jesús haya nacido, por ejemplo, en Belén, y que haya nacido en circunstancias tan paupérrimas, es el cumplimiento de profecías que se habían dicho de Jesucristo muchísimos años antes. Quiero mencionar como ejemplo una de las tantas profecías, porque no es la única,
que se nos dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice así: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía, mis amados, nos da el indicativo de que de Belén, pequeña, una pequeña aldea, una pequeña ciudad, si queremos llamarle así, dice, de él saldrá el Señor en Israel. Y esta profecía, mis amados, se cumple precisamente con la persona de Jesucristo, porque no es casualidad que Cristo haya nacido en Belén. Y cuando el profeta Miqueas lo dice, muchísimos siglos antes, aproximadamente 6 siglos antes de que Jesús naciera, esto nos da el indicativo de que el nacimiento de Jesucristo fue planeado, fue vaticinado desde mucho antes. Y esto permite muchas cosas. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús para muchas personas era un evento esperado. Permitió que muchas personas pudieran aguardar con mucha ansia, con mucha alegría, como lo leímos en esta semana, en personas como por ejemplo los magos, Ana, Simeón e incluso aquellos pastores que fueron a ver a Jesús siendo un bebé. Estas personas, se nos dice el Evangelio de Lucas, esperaban con gran ansiedad el nacimiento de Jesús. En el caso de Ana y de Simeón. En el caso de los magos se nos dice por Mateo que ellos habían visto una estrella. Y esta estrella está vaticinada precisamente en el libro de Números. Y esto, mis amados, significa que las profecías en algún momento tenían que cumplirse y las personas aguardaban el cumplimiento de estas profecías. Así es, Jesús no nació nada más como una situación emergente, no fue una ocurrencia divina en el que dijo, en este momento es cuando Jesús, mi hijo, va a nacer. Dios lo había planeado, lo había calculado, lo había hecho de tal manera que su plan se ajustara perfectamente. Porque esto, por cierto, nos habla precisamente de ese plan. Un plan perfecto para la humanidad. El plan que iniciaría precisamente con la encarnación de Jesús, tal y como lo narra el Evangelio de Juan, cuando nos dice que el Verbo se hizo carne y que el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder, nos quiere decir Juan que el plan de Dios estaba en marcha cuando Cristo vino a encarnarse. Entonces, el nacimiento de Jesús, amados hermanos, es más que simplemente un evento tierno, como algunas personas llegan a decir. Es cierto, el nacimiento de un bebé siempre nos causa ternura, siempre nos causa expectativa, siempre nos causa muchísima alegría, es motivo de gozo. Si nace un sobrino, un nieto, a lo mejor nuestro propio hijo, pues siempre hay gente que quiere visitarnos para conocer al bebé. Viene la suegra, vienen los tíos, vienen los abuelos, vienen los sobrinos, vienen los primos, vienen mucha gente a conocer al niño o a la niña. En el caso de Jesucristo, por supuesto, es tierno, es hermoso, es bello el ver que un bebé nace. Pero en la persona de Jesucristo es más que simplemente un acto de ternura. Es un acto eterno de Dios porque Dios planeó ese momento con muchos siglos de anticipación. Ahora bien, otra aplicación del nacimiento de Cristo es el siguiente, y vamos a ir entonces a la segunda parte de nuestro estudio. La segunda parte es que el nacimiento de Cristo es un reflejo de la obra de salvación de nuestro Dios. Aquí quisiéramos hacer una especie de paréntesis para hacer las siguientes preguntas. Quizá ahorita en la pausa que usted colocó de este video, usted pudo darse cuenta que no todos tenemos las mismas costumbres cuando celebramos la Navidad. No todos tenemos la misma cena, no todos hacemos los mismos preparativos. Hay algunos que incluso llegamos a colocar nuestras propias tradiciones. Y es sano, es bueno. Lo hermoso y bello es de que celebremos lo mismo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a detenernos un poco al meditar en torno a los acontecimientos en cuanto a las características de este nacimiento. Si usted recuerda, en el Evangelio de Mateo se nos dice que Jesús fue puesto o fue colocado
en un pesebre. Y creo que no hace falta mencionar que este acto de que el bebé nazca y sea puesto en un pesebre nos da a entender que Jesús nació en una situación bastante paupérrima. Por ejemplo, o por citar el caso, el pesebre es un dispositivo, vamos a llamarlo así, ya sea de madera, posiblemente de barro o en algunas ocasiones de un material un poco más fuerte como una roca, en donde hacían una hendidura o, por ejemplo, si era de madera, pues tenía, por supuesto, allí una especie de cajón en el que se depositaba el alimento de los animales. Es decir, era un sitio no muy salubre para que uno ponga a su bebé. Solamente piense en el propio. Usted pondría a su bebé en un lugar en donde los animales están rascando y lamiendo para tomar su alimento. Evidentemente, tenemos que comprender y es muy, muy probable que José, antes de acostar al niño en el pesebre, haya hecho una limpieza profunda, pero aún así el pesebre no deja de ser pesebre. Y este acto, hermanos, se ha puesto a meditar por qué tuvo que pasar así. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Qué significado tiene si es que lo tiene? ¿Por qué Jesús nació rodeado de posiblemente animales? Hay varios estudios que no se ponen de acuerdo y no voy a mencionarlos aquí porque sería hablar muchísimo de este aspecto que verdaderamente, aunque es importante, no es el más importante, pero hay muchos debates en torno a que si Jesús nació en un establo, que si Jesús nació en una cueva, que si Jesús nació en una casa, porque en tiempos antiguos los establos se ubicaban precisamente en la parte baja de un domicilio propio, porque en aquellos tiempos, aunque usted no lo crea, algunos domicilios podían darse el lujo de tener dos plantas. La primera era donde se ocupaba la cocina y donde guardaban los animales, y en la parte de arriba la gente dormía. Pero hay personas que discuten esto, debido a algunos testimonios de documentos antiguos en el que se señala que Jesús probablemente nació en una cueva. Incluso hay una leyenda que se le dice o que se llama la cueva de Belén. Y hay otros que mencionan que sinceramente es un establo. Realmente hay muchos debates al respecto, pero lo que estamos seguros, según el Evangelio de Mateo, es de que la familia de Jesús, es decir, José y María, cuando llegaron a Belén, no encontraron lugar en el mesón para quedarse. Estas son condiciones bastante importantes, bastante dignas de ser mencionadas, porque se nos dice que las condiciones en las que Jesús nació, les repito, no fueron las mejores. Seguramente José y María, llegando a Belén, estuvieron recorriendo la ciudad, buscando un lugar donde pernoctar, donde descansar, donde dormir. Para una mujer embarazada es importantísimo el descanso. Y surgen, por supuesto, la imaginería, las obras de teatro convertidas después en pastorelas muy populares en el siglo XVIII en nuestro país, nos daban a entender que era muy importante que una mujer embarazada estuviese quizá en un heno, en un pasto, en una composta, para que allí pudiera reposar. Y la imagen la podemos ver debido a las viejas postales, ¿se acuerda? Que se intercambiaban de Navidad o en algunos nacimientos que a veces las personas ponen en sus domicilios o que vemos en los centros comerciales. Las condiciones que se nos describen es que José y María no encontraron lugar en el mesón y que posiblemente solamente pudieron encontrar un lugar en compañía de los animales. No se nos dice tácitamente que estaba lleno de animales allí, pero sí se nos dice que Jesús fue puesto en un pesebre. Eso nos da a entender que la situación en la que Jesús nació fue quizá la más pobre que se puede esperar para una familia que está viajando y una familia que digamos, gracias a los evangelios de Lucas y de Mateo, son descendientes directos del rey, son descendientes directos de la monarquía. Pero esto ha desaparecido y Jesús, cuando nace, llega sin nada al mundo, literalmente. No tiene una herencia nuestro Señor, al menos terrenal. José no tiene un nombre o un renombre, no tiene algo importante que heredarle a Jesús en este momento. Incluso se nos llega a mencionar más o menos
en los evangelios que, pues de José ya no entendemos o ya no sabemos absolutamente nada para cuando Jesús es adulto. Entonces, es muy probable que José haya muerto a una edad muy temprana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde estaría Jesús? ¿Dónde estaría María? Realmente no sabemos con exactitud cuál era la condición. Pero hay una referencia en Mateo que nos dice que Jesús no tenía absolutamente nada. Jesús no tenía posesiones ni privilegios materiales. Y esto quizá usted lo habrá de recordar en la palabra del Señor. Jesús recorre los campos, las ciudades y las aldeas sin nada encima. Y nos cuenta el Evangelio de Mateo en el versículo 8, en el capítulo 8, en el versículo 20, lo siguiente. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Todos estos elementos en los que Jesús nace, el pesebre en el que es puesto, las condiciones de que los padres de Jesús no encuentran lugar en el mesón, no tienen familiares en Belén, aparentemente, nos dice que estaban en una situación bastante precaria. Pero esta situación prevaleció aún a lo largo de la vida del Señor, porque él decía, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y esto es una imagen para darnos a entender que Jesús no tenía dónde llegar para posar. Él no tenía propiedades, no tenía casas, digamos. Posiblemente habrá construido por allí una pequeña cabaña, una pequeña casa, pero no era un hombre verdaderamente rico ni poderoso. Y esto es importante, hermanos. El nacimiento de Jesús nos muestra la humildad de Jesús, nos muestra la pobreza de Jesús. Algunos teólogos le llaman a esto el estado de humillación de Cristo, porque Cristo se humilla a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, y lo hace por amor a nosotros. Segunda de Corintios 8, versículo 9, también lo llega a confirmar, cuando se nos dice lo siguiente, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Imagine usted que Cristo hubiese nacido en circunstancias totalmente diferentes, en un palacio. Vamos a echar a volar la imaginación y digamos que Jesús en este momento es un hombre rico o es un niño rico, es un bebé poderoso que nace en palacios, que nace a lo mejor en una gran campiña. Su padre adoptivo, José, tiene muchos criados y criadas. María es una mujer de la alta sociedad, vestidos lujosos y todo ello. Y cuando Jesús nace, imaginemos que no lo cuida María, sino una aya, que era prácticamente una mujer que se dedicaba a la crianza, algo así como una nana. ¿Qué pensaría de un Salvador así? A veces nos cuesta trabajo aceptar que un gobernante comprenda los problemas de la gente más pobre, ¿cierto? Viene y nos dice, yo les prometo que voy a sacar a este país de la pobreza, cuando a lo mejor él nunca ha experimentado la misma. Había por ahí un presidente que incluso se le llegó a preguntar que cuánto costaba el kilo de tortilla y él simplemente atinó, yo no soy la señora de la casa. Y es que, mis amados, un Mesías rico parece como que no cuadra en la ecuación. Y esto, por supuesto, es algo que Dios también quiere permitir y quiere proveer. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesucristo nos da dos cosas, nos da dos señales que son muy importantes para el ministerio salvífico de nuestro Señor. En primer lugar, el nacimiento de Cristo nos enseña su humanidad. El nacimiento de Cristo nos enseña que Jesús es un ser vulnerable, que verdaderamente se hizo carne y que como carne realmente estaba dispuesto para sufrir, estaba dispuesto a pasar por el dolor y por las carencias. Ciertamente los evangelios no nos dicen nada acerca de la infancia de Jesús o de la juventud de Jesús. No se nos dice gran cosa, pero muy probablemente, amados míos, como toda la familia o todas las familias pobres, seguramente hubo escasez. Hubo tiempos de gran angustia porque a lo mejor no había suficiente comida.
Porque a lo mejor, recuerden ustedes, en este tiempo el país estaba siendo gobernado por los romanos y los romanos abusaban muchísimo de los impuestos. Es probable que la familia de Jesús no tuviese grandes recursos posteriormente. De aquí que pues es válido creer que con el obsequio de aquellos magos de Oriente que vienen hasta Belén para saludar y dar la alabanza a Jesús, que le llevan entre sus presentes oro, este haya sido utilizado para el viaje a Egipto a fin de huir de Herodes el Grande. Pero durante toda la vida realmente no vemos que Jesús haya llevado una vida de grandes banquetes, de elegantes fiestas, de compañía que tuviese grandes títulos. Jesús fue un hombre totalmente vulnerable. Por eso hablamos de que el nacimiento de Jesús nos habla de su humanidad. Pero ser humano no solamente significa sufrir, sino que el nacimiento de Cristo nos enseña también su humildad. Noten este binomio, humanidad y humildad. El Hijo de Dios, como dice Filipenses capítulo 2, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo para estar con nosotros. Y amados hermanos, esto nos indica que Jesús llegó hasta el extremo con tal de mostrarnos su amor. El nacimiento de Jesús, entonces, no solamente es un acto profético, sino es un acto de amor, es un acto que refleja la obra de la salvación de nuestro Dios. A Dios le interesa la salvación de las personas, a Dios le interesa su salvación, a Dios le interesa mi salvación. Y por este motivo es que cuando Jesús nace, lo hace con tal de que usted y yo entendamos el mensaje del Evangelio, vengamos a sus pies y seamos salvos, salvos por Cristo, porque Cristo sabe lo que es pasar por sufrimiento y dolor. Cristo entiende la naturaleza humana. Y Cristo incluso no podía o no debía, mejor dicho, divinamente hablando, pasar por esas pruebas, pero lo hizo. No tenía por qué hacerlo. No había nada que lo obligase, pero voluntariamente vino para ofrecerse como el sustituto perfecto para toda la humanidad. El punto aquí, mis amados, es que el nacimiento de Cristo es un reflejo de su humanidad y de su humildad. Pero la cosa no termina ahí. El nacimiento de Cristo también nos desafía. Tiene un desafío bastante interesante porque nos desafía a adorarle. ¿Por qué? Miren, piensen en esto. ¿Recuerda cuando un bebé nace, digamos, se acuerda usted a qué le motiva a ese bebé? Es posible que haya ternura, como bien dijimos. Es posible que un bebé nos cause cierta alegría, esperanza, ¿por qué no decirlo? Pero todavía no sabemos qué será ese bebé, ¿cierto? Le mostramos todo nuestro amor, le mostramos todo nuestro afecto, le mostramos pues, todos nuestros buenos deseos, pero lo cierto es de que nadie puede asegurar que ese bebé sea alguien importante en el sentido político, por ejemplo, o que pueda ser una persona de bastante influencia en el futuro. No lo sabemos. No sabemos exactamente qué clase de bebé vaya a ser ese. Cuando nace Jesús, en cambio, la gente sabía muy bien quién era él. Sabía muy bien qué clase de hombre iba a llegar a ser. No lo dejaban a la suerte. Nosotros a veces bromeamos cuando está embarazada nuestra esposa. Cuando sentimos pataditas en el abdomen de nuestra esposa, decimos, este niño va a ser futbolista. Nos encanta decir eso. Este niño va a ser, híjole, un torbellino, pero no lo podemos asegurar. Anhelamos en el Señor que el pequeño que nace y crece, pues crezca y que camine con el Señor si es que usted es creyente, o que le vaya bien en la vida, pero no puede asegurarle nada. En cambio, Jesucristo, cuando nace, la gente sabe exactamente quién es y le adora. ¿Recuerda usted aquel episodio de Elizabeth donde le va a saludar? Y dice la Biblia que la criatura de Elizabeth, es decir, Juan el Bautista, salta de alegría. Y este salto de alegría es una connotación de adoración, de reconocimiento. Sé quién es ese bebé.
Pero también Ana y Simeón, cuando ven al bebé, saben quién es él y le adoran. Así los magos, así los pastores. Las personas, mi amado hermano, que conocen a Jesús, lo reconocen. Le hacen un reconocimiento especial porque saben quién es Jesús, saben qué vino a hacer y saben lo que ellos tienen que hacer con ese bebé, que es, pues es la adoración. Cuando Jesús nace, no pide ni reclama adoración, ¿se ha fijado? Es un bebé, ni siquiera podía articular una palabra. Podríamos decir que quizá como cualquier otro bebé, estaba llorando, buscando el alimento de su madre, posiblemente manchando sus pañales. Era un bebé. Jesús en ese momento no pidió adoración ni pidió reconocimiento, pero la gente que estaba cerca y que contempló este acto, sin duda alguna le reconoció. Le motivó ese conocimiento a adorarle. Y por eso digo, mi amado hermano y amada hermana, que esto también nos desafía a nosotros. Porque si estas personas que no tenían bastante información, porque tenemos que decirlo, no tienen toda la información que nosotros sí tenemos. Incluso, si usted recuerda, se nos dice que Simeón se le había dicho que no moriría hasta que viera al ungido del Señor. ¿Eso qué significa? Que posiblemente a los pocos tiempos, al poco tiempo de haber conocido a Cristo bebé, Simeón fue recogido por el Señor. Los magos regresaron a su tierra y posiblemente no supieron en qué se convirtió Cristo, aunque hay algunos que piensan que sí. Lo mismo con Ana, que decíamos, hermanos, que ustedes saben, tiene tantos años o tenía tantos años, era ya una anciana, conoce a Jesús y no puede asegurar usted que Ana haya visto a Jesús adulto, porque probablemente murió, pero supieron quién era él y la adoraron. No tenían toda la información que nosotros tenemos. Cuando leemos los evangelios y nos damos cuenta que Jesús hizo milagros, que Jesús resucitó a los muertos, que Jesús predicó el evangelio a todas las personas que le escuchaban, que Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo, que Jesús vino a darnos una salvación perfecta. Y esto nos exhorta. Esto nos exhorta, mis amados, porque entonces significa, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuánto más nosotros deberíamos saber exactamente qué hacer con Jesús? Porque nosotros ya hemos visto culminada su obra en nuestra salvación. Nosotros sabemos el final de la historia. Ya vimos la película, ya vimos la historia, ya leímos el libro, ya leímos los evangelios. Es cierto, los estamos estudiando este año y estamos siendo muy pausados. Así que, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer con este Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que merece este Señor? ¿No le parece que merece la honra, la gloria, el poder y la alabanza? Dice Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermano, este canto de Apocalipsis, que reconoce al Salvador, es el que debería estar también en nuestros labios en estos momentos. Así que, aunque la Navidad ya pasó, creo que es buen tiempo, amado hermano, para que vayamos cambiando nuestro pensar respecto a cómo deberíamos celebrar la Navidad, cómo deberíamos ser con el Señor. Hermanos, vamos a las conclusiones porque me parece que ya estamos terminando este estudio. ¿Cuáles son las conclusiones? Recuerde que son tres aspectos importantes. El primero, que el nacimiento de Cristo nos habla de un plan perfecto, diseñado desde el principio para nuestro bien. Hemos dicho, mis amados hermanos, que Dios no deja nada a la casualidad. Dios no hace nada de forma espontánea como si fuera una ocurrencia. Dios lo planeó y lo preparó, y en el momento propicio Jesús vino a nacer en esta tierra. Jesús vino a nacer para salvarnos.
para darnos la salvación. Pero no solamente el nacimiento o el anuncio del nacimiento es algo que debemos recordar y meditar. También hay otra cosa. Las condiciones en las que Jesús nació tienen un significado para nuestra salvación. Hemos dicho, amado hermano, que si el Mesías hubiese sido un hombre rico, posiblemente no se hubiese identificado con el hombre, no se hubiese identificado con el necesitado, no hubiera comprendido cuáles son nuestras necesidades. Hebreos 2, versículo 18 nos dice que por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Si Jesús hubiera sido rico, todopoderoso en la tierra, si hubiera sido un hombre pudiente con muchos sirvientes, posiblemente hay muchas tentaciones que no hubiera tenido. Y sin duda muchos tendríamos cierto escepticismo en cuanto a ¿él verdaderamente será el Salvador? Pero Él nos enseñó a través de su nacimiento que era totalmente vulnerable y que también era un hombre humilde y todo esto, hermanos, para nuestra salvación. Y la tercera cosa, recuerde que el nacimiento de Jesús nos apela a una adoración. Los que estuvieron cerca de Jesús supieron qué hacer en el momento propicio. Usted y yo, que ya tenemos conocimiento de la historia, ¿qué necesitamos? Adorarle. Por lo tanto, hermanos, me parece que la aplicación o la conclusión de esta tercera parte debería ser que nuestras navidades deberían ser de mayor adoración y contemplación. Me parece que todos nosotros deberíamos concentrarnos más en lo espiritual que en lo material. Y en lo espiritual enfocados precisamente a la adoración plena de Jesús. Recuerde, nosotros ya sabemos qué fue lo que hizo. Nosotros no se nos presenta a Jesús como un bebé, pero el que sea un bebé en este tiempo es bastante importante porque la gente entiende quién es Él y qué vino a hacer. Y esto, mis amados, es algo que nos atañe todos los días de nuestra vida, porque nosotros sabemos a qué vino Jesús y qué está haciendo Jesús en nuestra vida y a nuestro alrededor. Amado, le pido que oremos. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que guardes la vida de todos mis hermanos y hermanas, Señor. Todos los grupos pequeños, todos los grupos familiares que sean edificados a través de este video y que tú puedas darle, Señor, el entendimiento de tu palabra, que tú puedas darle, Señor, todo lo complementario a fin de que este estudio sea de gran bendición. Te ruego y suplico esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hermano, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Así van a ser nuestras dinámicas. Obviamente el video es un poquito rústico, les pido disculpas. La idea, hermanos, es que alguien me ayude. Necesito ayuda, necesito que alguien me apoye en la edición de algunos videos, me ayude a grabar incluso algunos videos. Doy gracias a Dios porque mi hijo siempre está dispuesto a apoyarme, pero el hacer este modo de video es un poquito complicado, sobre todo porque el equipo ya está instalado en la iglesia y a veces no podemos hacer algunas variaciones. Y queremos que esto sea ameno, que esto sea en la sala de su casa, en su comedor, con su familia, con sus amigos. Invite a mucha gente, haga labor de evangelista, amado hermano. Ayude a que otros vengan a los pies de Jesucristo. Recuerde, seguimos leyendo el devocional de Jesús, caminando con Jesús un año, y estos devocionales también, o estos estudios, perdón, de los grupos bíblicos también están disponibles, hermano, hermana. Si usted desea el material, el cual este es totalmente gratuito, está en PDF, usted lo puede imprimir, compartir con quien usted desee y que cada sábado nos estemos conectando a las 7 de la noche aquí en nuestro canal El Divino Salvador. Amados hermanos, les agradezco mucho su estancia con nosotros, les agradezco mucho su atención y espero, mi amada, que estos videos sirvan de edificación y de profundización para su vida, para su casa, para sus amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.